Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo seminario del IBEX en 35 minutos. Hoy es día 12 de agosto e iniciamos la segunda semana del mes de agosto con noticias provenientes del fin de semana sobre todo y del fin de la jornada o de la semana de negociación anterior con la ruptura entre entre la coalición de los dos partidos italianos en el gobierno de ese país y pocas referencias macroeconómicas para la semana. Vamos a entrar directamente con un pequeño comentario sobre el IBEX 35 y entraremos sobre todo ya en los particulares en cada uno de los componentes más relevantes, los cuales, en el caso concreto de la jornada de hoy, están haciendo corregir al índice después de haber abierto en positivo. Confirmarme, por favor, que se ve correctamente el disclaimer sobre los CFDs y que, por supuesto, se me escucha sin ningún tipo de problema y comenzamos ya directamente sobre los gráficos. Perfecto. Vale, bueno, pues vamos directamente al asunto. Tenemos un inicio de semana con pocas referencias desde Asia, porque muchos de los índices allí ahora mismo están cerrados porque son festivos y arrastramos un poquito la caída de los contratos de futuros de Estados Unidos, previsiblemente no, precisamente por la caída de los mercados en la jornada del viernes. Hemos empezado en principio con buen pie. Básicamente una hora es lo que ha aguantado el IBEX 35 en positivo hasta que ha habido una rebaja principalmente de Credit Suisse del sector bancario que ha hecho que todo el sector en concreto del IBEX pues esté cayendo entre un 1 y un 2%. Básicamente Bankia es el que más está pegando sobre el selectivo negativo, cayendo un 2,2%, el Sabadell un 1,6%, CaixaBank otro 1,6%, Bankinter 1,34%, BBVA 1,33% y menos sensible, en este caso el Banco Santander, pues apenas un 0,4%. En el caso concreto del IBEX 35, ya lo que es el índice, vemos cómo se está moviendo, lleva prácticamente toda la semana pasada, salvo el jueves, que fue una buena sesión, pues moviéndose en un rango lateral entre los 8.700 y los 8.800, que ahora mismo y respectivamente son el soporte y la resistencia. De hecho, como podemos ver, durante muy poquito lo que es la sombra superior de la vela nos ha permitido estar en verde ligeramente por encima de los 8.800 apenas unos pocos minutos. Después de eso, después de la rebaja de Credit Suisse, pues se ha visto como todo el sector bancario lastra principalmente al IBEX 35. El primer objetivo de soporte clarísimamente son los 8.700 y todo parece indicar que si la evolución de la semana pues se mantiene sin pocas referencias, aunque tenemos el miércoles una gran referencia a nivel europeo, sobre todo por la publicación del PIB alemán, ¿vale?, del segundo trimestre, que lógicamente es afecto por ser referencia en toda Europa y, por supuesto, pues en ese país, ¿no?, que prácticamente es el referente a nivel industrial y afecto a la guerra comercial con, con Estados Unidos. Lo que tenemos en este caso, el miércoles, efectivamente, aquí está el PIB para el segundo trimestre de Alemania y, pues algunas de las otras economías, poquita referencia. El PIB de Hungría, el PIB de República Checa, Polonia, Reino Unido, en este caso es el IPC. Tenemos efectivamente a las 11 el de Europa, que es el que a nosotros directamente nos va a afectar, pero como el peso ponderado más grande es el de Alemania, pues básicamente con la primera referencia a primera hora de la mañana de las 8, pues lógicamente ya podemos intuir qué es lo que va a pasar con el resto de Europa. Siguiendo con el índice, básicamente lo que tenemos es eso. Si nos vamos a una figura un poquito más grande, vemos como que se mueve en la mitad de lo que es la figura triangular de figura de cambio de tendencia, pero básicamente lo que tenemos es eso.
poca coyuntura en una semana en la que prácticamente lo que nos vamos a encontrar, al no haber tanta referencia, es lateralidad, bajadas de volumen, bajadas de negociación, lo que propiciamente van a ser tendencias ligeramente bajistas, y es lo que nos vamos a encontrar sobre el IBEX 35. En este caso, si nos vamos ya a los valores de manera particular, como decía, nos podemos ir directamente al sector bancario para tener esa referencia, lógicamente, de por dónde nos vamos a estar moviendo a lo largo de esta semana. Este es el gráfico histórico que tenemos de BBVA. Claramente tendencia bajista con un soporte muy fuerte en un rango muy estrecho entre los 4,60 aproximadamente y los 4,30, es decir, en 40 céntimos aquí hay un rango del 10% en el que los especuladores, pues bueno, pueden aprovechar estas volatilidades para poder negociar, pero es cierto que para aquellos inversores a largo plazo que tienen BBVA principalmente para cobrar dividendos, pues rentabilidad mínima. Es cierto que ahora quizá por el lugar en el que se encuentra de cotización puede ser el punto más interesante para entrar, es decir, estamos entrando en mínimos históricos, pero dada la coyuntura propicia de la desaceleración económica y demás, pues probablemente nos encontremos quizá en peores escenarios de los que ya tenemos actualmente. Aquellos que, bueno, tengáis las acciones de la entidad desde mucho más tiempo, pues lógicamente estaréis muy perjudicados y penalizados porque ni siquiera lo que obtenéis por dividendo lo recuperáis vía precio de la acción. Y además, teniendo en cuenta que en el caso del BBVA, con el caso Villarejo, pues ya entramos en otros derroteros donde ya no es el propio negocio de la compañía lo que hay que ver, sino cómo se desarrolla la jurisprudencia sobre ese caso, pues lógicamente muchísima sensibilidad a la hora de tener cuidado sobre él. Si nos vamos al Banco Santander, que en este caso es de los que menos está cayendo del sector bancario, el gráfico es exactamente el mismo, tampoco nos equivoquemos. Básicamente tenemos una tendencia bajista de máximos decrecientes con un soporte, en este caso para el Banco Santander, un poquito más amplio, es decir, el rango de soporte va desde prácticamente los 4 euros por acción hasta los 3 euros. En este caso hay un rango o de un 30% o de un 25%, según cómo se mire, de volatilidad. Si tenemos como referencia la parte alta del gráfico, es decir, los 4 euros, pues una caída a la baja de un euro por acción es un 25% de caída. ¿Qué podemos esperar? Pues lógicamente el sector probablemente esté buscando de nuevo el soporte en el entorno de los 3 euros por acción y quizá pudiera ser más interesante entrar en esos precios más baratos, ¿no? En cualquier caso, la misma filosofía de inversión que con el BBVA, ningún tipo de rentabilidad esperada por parte del dividendo porque el precio no recupera lo que se paga por dividendo, continuas diluciones de las acciones por las adquisiciones inorgánicas que hace la compañía, es decir, crece más en tamaño por las fusiones, las adquisiciones y bueno, las absorciones, que realmente por el propio negocio, que ahora mismo está tremendamente saturado. Santander es tremendamente grande y lógicamente necesita mejorar en términos de costes para que sea rentable, lógicamente, la compañía, en este caso la entidad bancaria. Resto de entidades bancarias, pues nos podemos ir directamente ya a lo que es a Sabadell, que la semana pasada estuvo cotizando en mínimos históricos y ahora mismo pues corrige ligeramente el cierre o los mínimos que cotizó el viernes, es decir, desde los 0,75 hasta los 0,76 todavía le queda un céntimo y medio aproximadamente para volver a tocar los mínimos históricos. En cualquier caso, ya vemos que el inicio de la semana es negativo para la compañía y de hecho esta entidad es la que cae en segundo lugar después de Bankia con un 1,6%. En el caso de CaixaBank exactamente igual. En este caso el dibujo no es de tan pendiente bajista a nivel histórico, pero sí es cierto que bueno, pues podemos esperar básicamente unos dibujos tremendamente similares, es decir, prácticamente salvando algunos puntos de referencia, la cotización de CaixaBank es bajista exactamente igual, con menor pendiente, lógicamente, y con unos rangos de cotización de los mínimos quizá un poquito más amplios exactamente igual, pero no se salva tampoco. Es decir, lo que podría estar buscando en este caso la entidad bancaria es pasar de los 2,15, que es lo que aproximadamente está cotizando ahora y está cotizando en mínimos intradiarios.
es buscar niveles incluso por debajo de los 2 euros por acción. Así que cuidado con entrar en entidades bancarias ahora mismo porque todavía no se ha confirmado un cambio de tendencia. De hecho, aquí vimos que podía parecer que iba a pasar, pero finalmente ha seguido cayendo. Por lo tanto, podemos seguir extrapolando que mientras no haya un giro confirmado, la entidad bancaria va a seguir cayendo. Liberbank, exactamente igual, mínimos históricos. El sector bancario, la verdad que no es nada atractivo y para aquellos que estéis literalmente atrapados porque por valor histórico, por cotización, estáis atrapados, ¿vale? No ha habido un precio inferior como el que está negociándose ahora mismo, por lo tanto, en términos relativos al precio de compra original, pues todos entiendo que estaréis en negativo. Ni siquiera por rentabilidad por dividendo habréis recuperado el precio por acción. Básicamente lo que tenemos es eso, el IBEX luchando por mantenerse por encima de los 8.700 puntos, la resistencia a día de hoy son los 8.800 puntos y lo único que tenemos como referencia desde la semana pasada y desde esta madrugada pues es la debilidad en la cotización de los futuros pues estadounidenses, ¿no? Que están descontando una apertura a la baja luego a las 3:30. Básicamente referencias esas, aparte en América Latina, en Argentina en concreto, y sumado a las tensiones políticas que ya hay en Italia por la ruptura del gobierno y las elecciones que habrá en principio en octubre, lo que tenemos es lógicamente que mirar en este caso Argentina. Básicamente en las primarias Macri ha perdido en estas primeras elecciones, digámoslo así, en estas primarias, lógicamente bueno, pues, se descuenta que lo que suceda en estas primarias es lo que sucederá en las finales, ¿no? Entonces, en este caso, poco alentador tampoco también, en este caso, en el mercado latinoamericano y Argentina, pues que poco a poco sigue hundiéndose. Parece que este cambio de gobierno que hubo, que se suponía que iba a cambiar, sigue siendo lo mismo. Básicamente entrar en el poder parece que a la hora de ver las cosas desde dentro no es tan fácil de cambiar como en este caso Macri tenía pensado hacer, ¿no? Básicamente, y podemos referirnos a la propia historia de Argentina, que es el mismo perro pero con distinto collar. Básicamente lo que vemos ahora mismo es desalentado totalmente la renta variable, subidas en el precio del petróleo y básicamente el consenso prevé fuertes caídas en el peso argentino que podrían alcanzar una caída del 25% y lógicamente en contrapunto pues un incremento en la rentabilidad de sus bonos por las fuertes ventas de los mismos. Pasaríamos de tener una TIR probablemente por encima del cupón que paga el dividendo, que paga el bono, perdón. Básicamente eso, proveniente de Asia, pues desde China básicamente se ha vuelto a relajar un poquito las tensiones porque el tipo de cambio que el consenso tenía esperado que fuera de 7,03 va a ser finalmente con 7,0211, lo que básicamente pues bueno, se esperaba por debajo de mercado y es lo que ha sucedido. En Europa pues lo que tenemos es eso, poca relevancia, poco macro relevante a expensas del miércoles, como he comentado al inicio, del PIB alemán del segundo trimestre. Si nos vamos a él directamente, podemos ver qué es lo que se espera, el consenso, ¿vale? Básicamente tenemos un valor de crecimiento de 0,4 del mismo trimestre del año anterior. La previsión es que haya una caída del 0,1. Veremos finalmente si el valor publicado es peor o mejor que el esperado para poder traducirlo en una negociación o bien sobre el índice alemán, sobre el contrato de futuro o sobre las posiciones que tengáis en este mercado en concreto. Dentro del IBEX, que es lo que nos ocupa en el seminario, pues lo que tenemos básicamente dentro de las subidas es Iberdrola, que ha vendido ese 40% de su proyecto eólico a East Anglia One, ¿vale? Por más de 1.600 millones de libras, básicamente 1.800 millones de euros, y la acción es de las que más sube en torno al 1% por encima ya de los 8,88. Si nos vamos directamente al ranking y filtramos por cotización el cambio, vemos que compañías como Grifols, sector energético, sector inmobiliario, sobre todo las utilities, son las que están avanzando ya por debajo del 1%. Empezaron la sesión por encima del 1%, pero vemos que las mayores ganancias pues se concentran principalmente en Grifols, en este caso en ArcelorMittal, que está un poquito más abajo, en AENA
y en Acciona. Son los mejores valores del IBEX y aunque a primera hora se situaban entre el 1 y el 2% de subida, pues vemos como ya la tendencia del índice se ve más soportada por estas caídas pues por parte del sector bancario que no por el resto de las compañías que pudieran apuntalar ligeramente o compensar, suavizar las caídas del selectivo. Por lo demás, poco más. Vemos como la prima de riesgo de España con respecto a Alemania se mantiene alrededor de los 82 puntos básicos, que es el diferencial del bono a 10 años alemán y el bono a 10 años español, como todos sabéis, mientras que, lógicamente, pues en el mercado de divisas vemos como el euro pierde fuerza hasta los 1,11 dólares, precisamente por la situación coyuntural de Estados Unidos con China, ¿no? La guerra comercial. Por mi parte, poco más. Esto es lo que tenemos, una jornada y una semana marcada por pocas referencias macroeconómicas. Básicamente todo lo que vamos a ver es acción del precio, caídas de volatilidad, caídas de volúmenes de negociación por la época en la que nos encontramos. Hemos empezado ya en esta semana prácticamente la segunda quincena del mes. Este jueves recordar que es festivo, pero la bolsa abre, ¿de acuerdo? Y aparte de eso, poco más. Referiros siempre a controlar vuestras posiciones, marcaros stop loss que os permitan volver a entrar en otro punto más favorable si la cotización que actualmente tenéis pues tiende a la baja, poneros en contacto con vuestro analista asociado, con vuestro gestor para que os pueda ayudar si tenéis alguna duda al respecto de vuestras posiciones y, por supuesto, acudir a nuestro calendario de seminarios para que, lógicamente, estéis en formación continua independientemente de que estéis o no introducidos en el mercado. Aprovechar la formación que os damos porque es para vosotros, creemos que es de utilidad y tanto los morning meeting de apertura de Europa como la apertura del mercado americano a la 1:30 hora española, ¿vale? Será una hora antes de que abra el mercado americano, pues utilizarlo como referencia para, valorar la posición que tenéis actualmente en los mercados. Por mi parte, poco más. Daros las gracias por acudir al seminario. Muchos de vosotros ya os veo que sois constantes. Espero que lo estéis viendo al menos desde la playa. Por mi parte, poco más. Desearos muchísima suerte en vuestras inversiones. Nos vemos en próximos seminarios y hasta la próxima.